Bueno, buenas noches. Gracias, Luis, por la invitación. Gracias, doctora Cuña, por la excelente exposición. A todos los que están conectados, que esperemos esta disertación sobre respiración, arte de respirar y rehabilitación respiratoria les sea de utilidad para su práctica clínica. Entonces, a mí me toca hablar de mi área, que es rehabilitación respiratoria. Y como toda intervención de rehabilitación, lo que buscamos es maximizar la autonomía del paciente, aumentar la función y disminuir la discapacidad. En cuanto a la rehabilitación respiratoria, voy a hacer un breve comentario de que a pesar de que las primeras unidades de rehabilitación respiratoria surgieron en los años 50, años 40, años 50, para tratar pacientes con secuelas de poliomielitis y tuberculosis. Ya en el año 1895, un autor que se llamó Charles Denison, que escribió un libro llamado Respiración y Alimentos, ¿no? Se llamaba Ejercicio y Alimentos, perdón, y estaba destinado a pacientes inválidos respiratorios. Esa palabra hoy en día está absolutamente execrada en el diccionario de cualquier médico o rehabilitador, pero ya incorporaba el ejercicio y la importancia de la alimentación, de la nutrición específicamente, en el tratamiento de las personas que tenían alguna afección respiratoria. Para los años 70, eh, la definición aprobada por la ATS de rehabilitación respiratoria la definía como un arte. Entonces, eso eh, me recuerda al nombre de la charla, un arte de la práctica médica. Pero había mucho escepticismo con respecto a su uso porque no todos los pacientes que hacían un programa de rehabilitación respiratoria tenían, digamos, un reflejo de la mejoría clínica en los valores espirométricos. Y eso llevó al escepticismo de muchos neumonólogos y de otros médicos en general, hasta que surge en los años 80 la medicina basada en la evidencia, con estudios clínicos, con basamento científico y resultados que avalaron con alto grado de evidencia y recomendación esta herramienta, hasta el punto de que no existe guía de tratamiento del COVID ni del post-COVID que no mencione y no sugiera o no indique la rehabilitación respiratoria para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, la definición actual, que es una definición del año 2022, de la última guía del GOLD, aunque fue publicada en el 2023, la señala la rehabilitación respiratoria como una intervención integral que debe ser, digamos, hecha luego de una evaluación minuciosa por un equipo multidisciplinario y que tiene gran impacto en mejorar el síntoma cardinal de las enfermedades respiratorias, que es la disnea, así como la capacidad de esfuerzo y la tolerancia al ejercicio, mejorando también la calidad de vida. En este sentido, los fisiatras damos un paso adelante. El paciente respiratorio con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con otras enfermedades respiratorias, como vamos a ver a continuación, es un paciente que necesita un diagnóstico acertado por parte del médico neumonólogo, un tratamiento farmacológico preciso. El médico neumonólogo decide cuándo indicar, de acuerdo a las condiciones del paciente, la oxigenoterapia, pero si este paciente tiene sintomatología, pues nosotros damos un paso más y, a pesar de estar farmacológicamente bien tratado, todavía está sintomático o en riesgo de exacerbaciones, allí está indicada la rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria como programa, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, este programa tiene un alto nivel de evidencia y recomendación con estudios que así lo avalan, y es importante que no sea una receta de cocina para todo paciente respiratorio, sino que sea individualizada de acuerdo a esa evaluación minuciosa y exhaustiva de la que le hablé al comienzo. Y en el cintillito de abajo lo que quiero es señalar que, además de que es importante que el paciente aprenda los ejercicios respiratorios, haga un programa de fisioterapia, es importantísimo que haga adherencia al tratamiento, mantenga los cambios en el estilo de vida como el ejercicio, como parte de su terapia
O sea, así como los tratamientos farmacológicos, pues el ejercicio se convierte en una indicación terapéutica y de la misma manera cambios en el estilo de vida, que no es solo dejar de fumar, es también no exponerse a otros ambientes con sustancias tóxicas, polvos, ambientes laborales, personas que están expuestas, por ejemplo, a combustión de biomasa, es el humo proveniente de la quema de sustancias o de, sí, productos orgánicos o inorgánicos, ¿verdad? Por ejemplo, gente que cocina con carbón, que cocina con leña, que utiliza estos productos para calefacción, etcétera, etcétera. Ok, entonces, de todas las herramientas o de todos los componentes del programa de rehabilitación respiratoria, el ejercicio físico es el más importante, es el que tiene mayor grado de impacto funcional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mejora la capacidad para que el paciente haga ejercicio, la llamada tolerancia al esfuerzo, la fuerza muscular, reduce la fatiga. Fatiga es la incapacidad del músculo de mantener una contracción sostenida y se logra también un aumento en el área del músculo, hipertrofia del músculo, así como revierte eh, la disfunción oxidativa, ¿ok? O sea, el estrés oxidativo. No todo paciente puede hacer un programa de rehabilitación con todos sus componentes. En la fotico de la derecha estaba un grupo de pacientes con limitación motora, limitación para los traslados. Sin embargo, se pueden beneficiar con alguna de las técnicas de rehabilitación. Entonces, este es el equipo multidisciplinario ideal, porque si lo vemos así, decimos, es imposible o casi imposible, por lo menos muy difícil. Pero con un personal bien preparado podemos abreviarlo un poco siempre y cuando tengamos los contactos de los médicos que no están y de los especialistas y del personal paramédico que no está pues muy cercano. Pero es necesario abordar aspectos como el aspecto nutricional, el aspecto psicológico, es muy, muy importante. La prevalencia de depresión y ansiedad en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es altísima. Y el problema de la disfunción respiratoria, digámoslo así, o de la discapacidad respiratoria, lo lleva a disminuir su actividad, al sedentarismo, a tener problemas laborales, familiares, a aislarse. Y en ese sentido sería ideal un apoyo también, no solo psicológico, sino psicosocial, eh, con la intervención de un trabajador social. Entonces, los efectos resumidos son reducir la disnea, mejorar la capacidad funcional y, digamos que, englobar todo esto en mejorar la calidad de vida del paciente. Y calidad de vida se dice fácil, pero calidad de vida tiene aspectos objetivos, subjetivos y sociales. Tiene que ver con vestido, alimentación, vivienda, educación, salud, ingresos, relaciones interpersonales, tiene que ver también con una parte subjetiva, cómo se percibe el paciente, cómo siente el paciente, eh, digamos, si siente bienestar, la dignidad del paciente ante la enfermedad, esto, lo que tiene que ver con resiliencia igualmente, y tiene una parte social, tiene que ver con políticas sociales, con programas institucionales, pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, calidad de vida es un término bien, bien denso, pero se logra con los programas de rehabilitación al menos intervenir en algunos de estos aspectos para que el paciente tenga una vida pues, más feliz y pueda interactuar con el entorno. Mayor participación social. Entonces, bueno, aquí vemos eh, algunos de los componentes de un programa de rehabilitación respiratoria, ¿verdad? Está el entrenamiento de miembros superiores y de miembros inferiores, que es, digamos, la estrella del programa de rehabilitación, porque es el que tiene mayor evidencia y grado de recomendación de que causa impacto sobre la sintomatología del paciente. También el entrenamiento de músculos respiratorios, aunque la guía GOLD, que es una especie de manual de pequeña Biblia que dice, que me parece que deberían tenerla todas las especialidades, dice desde cómo hacer el diagnóstico, tratamiento, incluso la prevención.
en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dice que el entrenamiento de músculos respiratorios debe hacerse cuando al medir las presiones inspiratorias y expiratorias hay disminución de estos parámetros. Luego tenemos el tratamiento de fisioterapia y terapia ocupacional. Fisioterapia, pues reentrenamiento en patrón diafragmático, torácico bajo, es utilizar ese componente cortical de la respiración para hacer de un acto inconsciente o involuntario un acto consciente. ¿Ok? Entonces una respiración lenta y sostenida hacia las bases o hacia el tórax bajo, igualmente relajando el resto de la musculatura para que haya menos utilización de músculos llamados accesorios, porque son los que le dan la mano o respaldan al diafragma cuando hay una dificultad respiratoria. El diafragma es un órgano noble para mí, a pesar de que todo el mundo dice corazón, pulmón, riñón, cerebro, pero el diafragma, todos aquí tenemos una respiración normal, ¿verdad? De 12 a 18 respiraciones por minuto. Si ustedes multiplican eso por 60, cada uno de nosotros estamos respirando aproximadamente 900 veces por hora. Imagínense, en un día respiramos, nuestro diafragma se contrae más de 21.000 veces, de tal manera que se ha contraído unas cuantas veces desde que nacimos hasta este momento. Y lo que falta, que ojalá sean muchas contracciones. Entonces, un órgano realmente noble que muchas veces necesita ante una enfermedad respiratoria el apoyo de otros músculos, como son músculos de cintura escapular y músculos del cuello, incluso esternocleidomastoideo, escalenos, pectorales, bueno, por supuesto los intercostales externos en la inspiración y la expiración, que debería ser un fenómeno pasivo, ¿verdad? Al cesar esa presión negativa producida por el diafragma, vuelve, hay una retracción elástica que lo hace volver a una posición inicial, necesitan una aspiración forzada en la participación de los músculos abdominales. Aquí en el dibujito de la derecha, en el inferior, así como nosotros, es importante la participación social, el ejercicio físico, el ejercicio con pesas, es muy importante trabajar en la conexión mente-cuerpo. Con el tipo de técnica, cualquiera que sea que disminuya el estrés en el paciente y el nivel de ansiedad. En lo personal, pienso que el mindfulness, y ya hay digamos, servicios que tratan pacientes neumonológicos, por ejemplo, en Barcelona, en España, que lo aplican en estos pacientes porque se basa en centrar la atención o enfocar la atención. No se trata de poner la mente en blanco, sino esa atención plena o consciente con el propósito de pensar en algo específico, pues trae mejorías en el bienestar de la persona, mejoría en la sensación, en su sintomatología, en la somatización, incluso en la compasión hacia otras personas y en la autocompasión, en el sentido que disminuye esos sentimientos, esas rumiaciones que tiene el paciente que son tan estresantes. Por ejemplo, un paciente con afección respiratoria centra su vida en la disnea. Ahorita estoy nervioso porque estoy cansado, pero si yo voy de aquí a la panadería, me voy a cansar más. Y aunque no esté cansado, pienso en la disnea y la disnea se convierte en el centro de mi vida. Y eso puede llegar a ser, esas rumiaciones pueden llegar a ser tóxicas, absolutamente devastadoras. Entonces hay que trabajar el aspecto psicoemocional para ayudar a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿qué contraindicaciones tiene la rehabilitación respiratoria? Bueno, ya mencioné que la indicación, o si no lo mencioné, lo menciono, es aquellos pacientes que a pesar de una intervención farmacológica adecuada todavía tienen síntomas y específicamente tienen una disnea grado 2, que ya vamos a ver de qué se trata, o riesgos de exacerbaciones. Tiene contraindicaciones, estas son solo algunas: enfermedades agudas, sobre todo infecciosas, sepsis, tuberculosis activa, asma en crisis, fracturas costales, edema agudo de pulmón, las metabólicas descompensadas, diabetes mellitus 1 o 2, enfermedades renales o hepáticas, y sobre todo, importantísimo, la falta de colaboración. Si por problemas emocionales, por problemas psiquiátricos o porque el paciente no quiere participar del programa, no
tiene indicación de ingresarlo porque no va a obtener beneficios. Muchas veces, si el problema es una depresión, por ejemplo, o una ansiedad importante, pues hay que abordar este aspecto y luego proponerle el ingreso al programa. Próxima, por favor. Entonces, cuando evaluamos al paciente en rehabilitación, bueno, desde que lo vemos llegar ya tenemos idea de si el paciente está respirando, tiene una respiración tóraco-abdominal o tiene una respiración, si respira con todo, ¿ok? Con músculos accesorios, si ese es el caso, pues va a tener elevación de hombros, antepulsión, retracción de pectorales, cabeza proyectada hacia adelante. Generalmente, sobre todo en el paciente enfisematoso, es un hábito longilíneo, es un paciente con consunción de masas musculares. Chequeamos si hay tiraje intercostal, supraesternal, supraclavicular, que habla del uso de accesorios, pues los signos vitales, lógicamente, la saturación de oxígeno, si hay presencia de signos que nos orienten si hay una hipoxemia crónica como acropaquia, cianosis o poliglobulia, que nos hablaría de un hematocrito por encima de 55, y hacemos la ocultación pulmonar. La postura es importantísima porque el diafragma tiene inserciones en las 3 primeras vértebras lumbares. Entonces, aparte de su función en la respiración, tiene una función estabilizadora de columna. Por eso yo soy admiradora del diafragma. Tenemos que chequear e interrogar este término de la fatiga, ¿verdad? La fatiga, ese cansancio, ese no tener capacidad, falta de aliento o no tener capacidad para hacer contracciones sostenidas, a veces ni siquiera para caminar, se cansan no solo por la disnea, sino porque no hay un músculo que tenga, que responda a la demanda. Puede ser por desacondicionamiento, pero puede ser también por la presencia de sarcopenia, y aquí me paro 2 segundos. La sarcopenia en la población general, cerca de los 50, 60 años, puede estar por el orden, puede llegar hasta el 15%, ¿ok? 3 a 15%. Pero un paciente con EPOC puede llegar al 55%. ¿Qué es sarcopenia? Es una disminución de la masa muscular magra, con disminución de fuerza y del rendimiento del músculo. Un paciente entonces que va a tener menos capacidad. Si este paciente usted le llega, está perfectamente medicado, usted le dice camine todos los días 45 minutos, 5 veces a la semana, porque esos son 150 minutos semanales, el paciente no lo va a tolerar. Entonces usted tiene que intervenir con una dieta, con un aporte proteico adecuado, una evaluación nutricional y ejercicios con ligas, con pesas, para contrarresistencia, para mejorar esta entidad que hoy por hoy se considera una enfermedad. Luego tenemos si hay realmente un déficit nutricional, si el paciente tiene deshidratación, y aquí va junto con el interrogatorio de la polifarmacia. Muchas veces el paciente recibe muchísimos medicamentos, por ejemplo, diuréticos, tiene aumento de la diuresis, y eso puede alterar el equilibrio hidroelectrolítico y favorecer la fatiga. Si el paciente tiene hipoxemia u otras comorbilidades que son muy frecuentes en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hablo de la EPOC porque el programa fue diseñado prácticamente para ellos. Sin embargo, hoy por hoy, otras enfermedades como fibrosis quística, enfermedad intersticial difusa, enfermedad pulmonar intersticial difusa, hipertensión pulmonar primaria, incluso pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con bronquiectasias pueden beneficiarse, si no con todo, con parte del programa de rehabilitación. Entonces, bueno, ¿cómo interrogamos nosotros luego de evaluar al paciente? ¿Cómo interrogamos la disnea, la dificultad respiratoria? Por 2 escalas. La escala del Consejo Médico de Investigación británico tiene una M pequeñita porque es modificada, porque tiene un grado 0. O sea, si no hay disnea, es grado 0. Luego, si sube escaleras y se cansa, es grado 1. Si camina en plano al paso de una persona de su misma edad, es grado 2. El grado 3 es cuando caminando en plano a un paso lento, también tiene disnea, ese es grado 3, y el grado 4 es disnea con mínimos esfuerzos, ¿verdad? Comiendo, vistiéndose, hablando. Esa es la escala más utilizada y la recomendada en las guías de estudio de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
La escala de Borg, que es una escala de disnea, pero también puede ser utilizada como una escala de percepción de esfuerzo, es mucho más subjetiva. Se usó muchísimo, fue la que se usó en COVID, ¿ok? Porque usted no le iba a decir al paciente con COVID, salga al pasillo, suba escaleras, a ver si se cansa. Entonces, el paciente en su entorno veía qué tipo de esfuerzo le provocaba o qué tipo de disnea tenía o de cansancio con el esfuerzo. Desde actividades muy ligeras o disnea muy ligera hasta pues extrema, máxima. Próxima, por favor. Ok, entonces, bueno, a pesar de que no nos pusimos de acuerdo en esto, quedó perfecto. El doctor habló de las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar. eh, eh, las cardiopulmonares pues serían las ideales para discriminar si la limitación al ejercicio la está dando un componente cardíaco o respiratorio o musculoesquelético o metabólico. Pero existe una prueba más sencilla, económica, puede ser utilizada, digamos, de una manera más masiva que requiere un personal entrenado y conocer la estandarización, pero que no tiene necesidad de tantos equipos y que es el test de caminata en 6 minutos. Entonces, ¿para qué lo usamos? Para evaluar la capacidad funcional, como digo, global, sin que podamos saber si la limitante es cardíaca, respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces, podemos usarlo también en otras patologías, enfermedad intersticial difusa, hipertensión pulmonar primaria, insuficiencia cardíaca, fibrosis quística. Sirve para evaluar el beneficio de intervenciones terapéuticas, sea farmacológicas o, por ejemplo, el mismo programa de rehabilitación respiratoria. Usted le hace la prueba antes del tratamiento, antes del programa, después del programa y de si hay mejoría de la distancia caminada que la puede correlacionar con el consumo de oxígeno y con la carga máxima. Luego, esto de trabajo. Evalúa la desaturación con el ejercicio, que es muy importante antes de usted decirle a un paciente, vaya y haga ejercicio, y nos da un valor pronóstico. Próxima, porque un valor pronóstico, porque distancias menores de 320 metros en 6 minutos, pues ya nos hablan de un deterioro severo de la capacidad funcional y de compromiso de la sobrevida del paciente. Existe entonces ecuaciones, muchas ecuaciones, las más utilizadas, esta es una de las más utilizadas en Wright, también la de Casanova, nos dan valores pronósticos que se dice deberían estar más adaptados a la población local, ¿no? Porque muchas veces no se correlacionan perfectamente. Y bueno, decir cómo es un programa de rehabilitación respiratoria cuando debe ser individualizado es realmente temerario. Pero a raíz del COVID y de una charla que di de rehabilitación de post-COVID, encontré este cuadrito que es bastante ilustrativo de cómo se puede prescribir un programa de rehabilitación, ¿verdad? Podemos indicar el entrenamiento aeróbico, sea en caminata, sea en bicicleta, bicicleta ergométrica. Importante mencionar que si el paciente no tiene una sintomatología muy severa, se ha demostrado que dan buenos resultados los programas de rehabilitación respiratoria domiciliarios. Lo que pasa es que sería ideal que fueran supervisados, bien sea a través de webinar o bien sea con el paciente que haga un registro con su teléfono inteligente de los pasos que da, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿okay? Poder de alguna manera comprobar cómo se ha comportado durante el ejercicio y cuántas veces a la semana lo ha hecho. Entonces, se alterna el ejercicio aeróbico con el ejercicio de fuerza, que son ejercicios bien sea con ligas, con pesas, 2 o 3 veces a la semana. Y en cuanto a la intensidad, si tiene una prueba de esfuerzo, pues puede calcular mucho mejor la intensidad, pero también se puede hacer con el test de caminata en 6 minutos a través de las tablas de predicción. Entonces, siempre por debajo del 60% de la frecuencia cardíaca máxima y que esté en un 3 o 4, que es una disnea de leve a moderada por la escala de Borg. Luego, en cuanto a los de fuerza, sí se les exige más, se hace con más intensidad, 70-80% de la carga que soporta el paciente en una repetición, o sea, de la máxima carga soportada una vez. Y comenzamos con 70-80%. Esto es bastante, eh,
demostrativo, más sin embargo, cada paciente, hay que adaptarlo a cada paciente. Hay pacientes que no toleran 30 minutos seguidos de caminata. Un paciente con ya un grado de obstrucción menor del 30% del primer segundo, muchas veces hay que decirle, bueno, camine 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos en la noche, camine o administrelo 3 veces al día, o si tiene indicación de oxígeno permanente, camine con el oxígeno. Hay que ser un poco flexible en este sentido. Si siente mucha dificultad respiratoria, los que están muy comprometidos muchas veces no se sienten igual todos los días. Hay días que tienen más fatiga que otros, más cansancio más disnea que otros días. Puede haber exacerbaciones, o sea, picos en la sintomatología y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando es el entrenamiento con fuerza, se puede hacer una progresión del 5 al 10% si las condiciones del paciente lo permiten. Eso se puede hacer intersemanal aproximadamente. Y la terapia ocupacional, que a pesar de que es un patito feo, porque es el que ponen como el que tiene menor grado de evidencia, todos estos componentes, nutricional, psicoemocional, terapia ocupacional, fisioterapia, arman una pieza, un rompecabezas, donde todos son importantes. Las técnicas de ahorro de energía son fundamentales. Decirle al paciente, tiene que simplificar las tareas, tiene que reducir el número de actividades que haga, si es posible. Puede alternar actividades pesadas con actividades ligeras, hacer descanso entre las actividades, organizar los objetos que utilice con más frecuencia, bien sea en la cocina, bien sea en el baño, no hacer movimientos innecesarios. Las actividades que puede hacer sentado, por ejemplo, el baño o estar en actividades en la cocina, debe hacerlo sentado, con apoyo de los brazos. Y utilizar ayudas técnicas como este aparatico que está abajo a la derecha, que es un extensor de brazo con pinza distal para asir objetos, bien sea que se caen en el piso o que están en planos elevados. ¿Ok? Eso nos lleva a son dos aspectos que consideramos con la terapia ocupacional: la economía del movimiento y la eficacia del trabajo. Disminuir la cantidad de músculos que el paciente está usando es disminuir el consumo de oxígeno y se va a reducir la disnea. Siguiente, por favor. Ok, y a raíz del COVID, surgió este protocolo de ritmo de Borg, en donde ya aquí en las barritas no está ejemplificado el grado de esfuerzo, la disnea, sino cuán severa si son moderadas, extremadamente duras las tareas. Y entonces el paciente, de acuerdo al grado de fatiga, este protocolo se usa en pacientes que tienen fatiga, porque el paciente post-COVID, el síntoma predominante en el post-COVID, más del 90% de los pacientes es la fatiga. Entonces, puedes tener fatiga y a la vez puedes tener disnea. Si de eso se trata, de un paciente con fatiga, tenga disnea o tenga cualquiera otro de los síntomas del post-COVID, que son más de 200, entonces lo podemos ingresar en este programa, este protocolo, en donde no necesariamente tiene que empezar por el número 1, puede empezar por el número 3, de acuerdo a su percepción de fatiga. Siguiente, por favor. Y allí, entonces, muy resumidamente, puede ir desde el cuadrito superior izquierdo, desde ejercicios de estiramiento y ejercicio respiratorio, que es el nivel 1. Luego puede ir a la derecha ya actividades domésticas, limpieza sencilla en casa, incluso caminatas breves. En el grado 3, puede hacer ya ejercicios con pesas, y luego en el 4, actividad aeróbica suave, y en el 5 ya la actividad que realizaba antes de enfermarse. Siguiente, por favor. Bueno, espero que esto haya sido un vuelo rasante y les haya servido, les sirvan en el futuro.